que bueno, fue buscar con anticipación, así que vine 3 meses antes de que arranque la temporada. Pero bueno, me costó y por suerte pude encontrar ahora a lo último. Requiere de muchas personas que vienen de afuera. Yo me cruzo con muchos portugueses, me cruzo con muchos argentinos, muchos chilenos que venimos a aportar nuestro granito, a trabajar. Pero bueno, se hace difícil esto está bien, tenés el trabajo, encontrás trabajo, todo, pero a la hora de encontrar un piso se complica. I gràcies als temporers que ens ajuden a operar durant tota la temporada i que molts d'ells, he de dir, més del 70% són fidels a nosaltres cada temporada i això també és una sort molt gran. I en vistes a l'inici de la campanya hivernal, el govern ha aprovat les quotes especials d'autoritzacions d'immigració per a la temporada d'hivern 2023-2024. En concret, s'ha donat llum verda a un total de 5.512 permisos, una xifra que representa un 12,26% més que les 4.910 autoritzacions aprovades per la temporada 2022-2023. Nosaltres aquest any hem facilitat l'allotjament a 1.100 temporers. El total de treballadors que tenim són 2.000 temporers, 2.200. Sí, la meitat dels temporers, sí, que és un percentatge alt dels totals que tenim. I és veritat que cada temporada és més complicat. Nosaltres dediquem molts esforços a això i tenim acords amb apartaments, amb hotels i sempre buscant solucions de cara a millorar temporada tras temporada, no? Hem contactat amb diverses persones temporeres que estan buscant pis i de les poques que han respost a les trucades i als missatges asseguren que no volen explicar el seu cas per por a represàlies. Por ahí es toda una aventura nueva, vivir con 8 personas, nunca lo hice. Somos afortunados que tenemos dónde estar, dónde quedarnos. Tuvimos que enviarle la plata por adelantado a la inmobiliaria y es mucha plata. Aproximadamente tuvimos que entregar 10.500 por un piso de 8 personas, que ahí está incluido lo que es el mes corriente, que bueno, muchos tampoco estábamos el mes corriente acá. El mes corriente fue en noviembre y muchos llegamos del 15 en adelante, así que pagamos un mes que fue bueno. Tenemos el piso, agarrémoslo, no hay problema. 2 meses de fianza y un mes de agencia. El alquiler del piso por mes son 2.500 y una prox de 300, no sé bien ahora, 3.5, 3.15 cada uno. Tiene 4 habitaciones, las habitaciones son dobles. Hay alguna más chiquita que la otra. Este piso mismo encontramos productos, cosas en la casa, paquetes de harina de hace 10 años. Es decir, ¿y quién vivía en este piso? No viene nadie. Y por ahí hay mucha gente o muchos pisos que están sin habitar, entonces también decís, mirá, acá podría vivir alguna persona tranquilamente o hasta esa persona podría alquilarlo y sacarle provecho a su piso para otra persona que por ahí lo necesite.